Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión desarrollaremos el tema La otra cara del carnaval, las pedreas juveniles en La Plata durante el periodo hispánico. Comenzaremos nuestra explicación hablando de la metáfora de las capas geológicas, postulada por el estructuralismo, que dice que la historia está viva, entre comillas, es decir, no es algo que terminó en el pasado y no importa nada en el presente, sino que actúa en el presente y tiene una gran influencia aquí y ahora. Para entender un poco mejor esto, nos imaginaremos un pedazo de suelo. Nosotros tenemos una capa superficial que es el suelo visible, pero debajo tenemos muchas otras capas de sustrato. Y si elimináramos una de ellas, pues todas las que están por encima cambiarían drásticamente. Eso es lo que postula esta metáfora que dice que la capa superficial es el presente, pero por debajo del presente existen varias capas históricas que influyen aquí y ahora, porque si elimináramos cualquiera de estas capas, pues el presente no sería como es. Y si es como es gracias a esas capas históricas que están actuando. ¿Dónde actúan? En el inconsciente colectivo. Pues así como nosotros tenemos cada uno un inconsciente personal, la sociedad o una cultura en su conjunto tienen elementos inconscientes compartidos por todos, que es el inconsciente colectivo. Y es ahí donde esas capas históricas están actuando e influyendo en el presente. Bien, de esta manera nosotros también pretendemos dar una explicación a fenómenos del pasado y también a fenómenos presentes. Bien, comencemos ahora el desarrollo de nuestro tema. Hablaremos de cómo eran los juegos violentos del carnaval durante la Edad Media en Europa. Pues el carnaval era una época de gran descontrol, ¿no? Desenfreno de la sexualidad, desenfreno de la violencia, ¿no? Y bueno, los juegos que se hacían en carnaval, algunos de ellos tenían una fuerte carga de violencia. Por ejemplo, los jóvenes era muy común que se diviertan maltratando animales. ¿Cómo lo hacían? Pues los manteaban, es decir, agarraban una frazada, ponían un animalito al medio y agitaban la frazada de tal forma que era como un trampolín y el animalito muy asustado rebotaba al medio y eventualmente caía afuera y podía fracturarse algo, eventualmente incluso morir. También se perseguía a los animales para apalearlos y en algunos casos inclusive a los gallos se los amarraba de los pies cabeza abajo. Se trataba de jugar con ellos como si fueran piñatas, ¿no? Entonces era una época donde cuesta imaginar el nivel de violencia que había a nivel general, ¿no? Bueno, pero esos no eran los únicos juegos que había en carnaval. Las mujeres, por ejemplo, se divertían lanzándose agua, mojándose. Claro, hay que decir que este juego con agua era algo típicamente femenino. Entre tanto, los varones jugaban a batallas simuladas, lanzándose piedras, ¿no? Que obviamente dejaban heridos. También se lanzaban otras cosas no tan contundentes como nieve, harina, huevos, frutas o vejigas hinchadas, que serían las antiguas pelotas. De hecho, también era común en carnaval jugar al origen del actual fútbol, ¿no? Que era justamente una batalla donde tenían que anotar puntos con una vejiga, pero entre tanto era realmente una batalla prácticamente campal, a puñetes, patadas y otras cosas, ¿no? Bueno, ustedes comprenderán que estos juegos derivaban muy fácilmente en verdaderas peleas, ¿no? Inclusive había muertos y personas gravemente lesionadas. Entonces, ya las prohibiciones de este tipo de juegos violentos son muy tempranas. En 1333 en Barcelona tiene lugar la primera prohibición registrada, ¿no? De este tipo de pedreas de carnaval. Bien, bueno, cuando los hispanos llegan a América y se forma la sociedad colonial o hispánica, que bueno, entonces ellos traen con sus costumbres y obviamente las costumbres del carnaval. Y habría que decir que algo característico del carnaval durante el periodo hispánico en toda América es que la fiesta que había era para todos, es decir, para pobres, para ricos, para jóvenes, para ancianos, para hombres, para mujeres, para absolutamente todas las personas. Bien, era una época en la que las barreras sociales se diluían
y entonces había una gran igualación social y esta era una época de gran alegría. Bien, ¿cómo eran los combates durante el periodo hispánico en América? Pues se usaban confites, se lanzaban confites, ¿no? Los varones, y ramilletes de flores, las mujeres, y bueno, era una forma mucho más suave, ¿no?, de combatir. También se lanzaban harina, no tanto como en Europa. ¿Y cómo lo hacían? Pues armaban pequeños trozos de papel, ¿no?, donde colocaban harina, cerraban todo, quedaba como una bolita, que al ser lanzada y llegar a su blanco, pues dejaba una mancha blanca en la vestimenta, ¿no? Esa era una forma muy característica de combatir en carnaval, prácticamente en este caso con mucha menos violencia que lo que ocurría en Europa. Bien, ahora pasaremos a hablar un poco del caso de la ciudad de La Plata, ¿no? Sede de la Red Audiencia de Charcas. Bueno, aquí tenemos un mapa del siglo XVIII que nos muestra la ciudad. Habría que decir que habían dos bandos que solían combatir en carnaval. Uno era el de la parroquia de San Roque y otro el de la parroquia de Santa Ana de la Recoleta. Bien. Y el campo de batalla era el espacio que quedaba entre estas dos zonas, que por ese entonces estaba despoblada. Aquí tenemos una perspectiva de inicios del siglo XIX, muy hermosa y muy exacta en todos sus detalles urbanos. Y habría que resaltar una vez más la zona donde se encuentra la parroquia de Santa Ana de la Recoleta y la zona de San Roque. Y el lugar de batalla, que acabamos de hacer un acercamiento, pues es la zona donde actualmente se encuentra la carrera de turismo de la Universidad de San Francisco Javier. Es ahí donde combatían un terreno despoblado y, digámoslo así, lejos de la mirada directa de toda la gente del área urbana, donde los jóvenes se reunían en carnaval para combatir. Bien, eran ahí donde se desarrollaban los juegos carnavalescos de pedreas juveniles, en este caso entre varones, ¿no? Eh, lanzándose cartuchos, bueno, en este caso piedras, harina, ¿no? Y bueno, vamos a ver en un próximo video algunos otros detalles, ya más, mm, digámoslo con más detalle, pero el periodo republicano, ¿no? Esta es la información que podemos dar por el momento de cómo eran esos juegos carnavalescos en el caso de la ciudad de La Plata, que derivaron de una tradición antigua, ¿no?, medieval, ¿no? Pero al ser un espacio, digamos, con menos violencia de lo que se veía en Europa, pues entonces tuvo una connotación más lúdica que violenta. Bueno, les agradezco mucho por su atención. Les invito a visitar mi portal académico donde hay varios trabajos ya publicados. Y también los invito a ver el siguiente video donde veremos las características de las pedreas durante el periodo republicano. Muchas gracias por su atención.